El canon de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento. En la Biblia no se incluye toda la literatura producida por el judaísmo o la Iglesia primitiva de finales del siglo I después de Cristo. Existen muchos otros escritos religiosos judíos. La Biblia hebrea menciona obras actualmente perdidas, como el Libro del Justo, probablemente una recopilación de poesía hebrea antigua. El Nuevo Testamento enumera cartas que ya no existen. La lista de libros bíblicos recibe el nombre de canon, vocablo griego que significa regla o modelo. Las razones y la manera en que los libros de la Biblia alcanzaron esta singular autoridad no ha dejado de ser uno de los temas principales de las especulaciones de los estudiosos. El canon de la Biblia hebrea se divide en 3 secciones: la ley o Torá, que abarca los 5 primeros libros o Pentateuco; los profetas, que incluye los profetas anteriores, de Josué al libro segundo de los Reyes; y los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 libros proféticos cortos, conocidos como los 12 profetas o profetas menores. Y los escritos, recopilación del resto de las obras del canon: Brad, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Daniel. El judaísmo siempre ha considerado que la ley tenía una autoridad peculiar, y los restantes libros se limitan a repetirla, ampliarla y explicarla. Por consiguiente, parece probable que fuese la primera sección reconocida como canónica. Posiblemente, los libros proféticos se recopilaron en la época del retorno del exilio, periodo en que también se produjo la historia deuteronomista. Una vez combinadas, estas 2 secciones configuraron la siguiente parte del canon. Al parecer, la tercera tardó más en establecerse y se incorporaron diversos libros a lo largo de un extenso periodo. Probablemente, las 3 partes de la Biblia hebrea se dividieron en el siglo II a.C., fecha a la que se alude en el prólogo del Eclesiástico, que data de aproximadamente 130 años antes de Cristo. La Biblia de los 70 incorpora escritos apócrifos que no aparecen en el canon. Probablemente se debe a que los judíos helenísticos aceptaron un canon más amplio que los judíos palestinos. La Biblia de los 70 se convirtió en la versión cristiana dominante del Antiguo Testamento, por lo que al principio estos libros adicionales se incluyeron en el canon cristiano. La organización de los libros en la Biblia de los 70, que es la disposición estándar de las Biblias cristianas, representa una estructuración teológica específicamente cristiana. Considera que la historia de Israel alcanza su punto culminante con la venida de Cristo. De acuerdo con la organización cristiana, después del Pentateuco aparecen la mayoría de los libros de la tercera parte del canon hebreo, y los libros proféticos cierran el Antiguo Testamento. Con esta disposición, la promesa que Dios hace en Malaquías 4, versículos 5 al 6, de enviar al profeta Elías, representa la transición al Nuevo Testamento, que comienza con la aparición en los evangelios del segundo Elías, Juan el Bautista.